Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar la literatura antigua o también conocido como la literatura en la antigüedad. Así es que vamos a empezar. La literatura en la antigüedad desarrolló diferentes civilizaciones, como la mesopotámica, la egipcia, hebrea, árabe, india y china. Todas estas civilizaciones que acabamos de mencionar desarrollaron una vastísima tradición oral. ¿Por qué vastísima? Porque esta tradición fue amplia, fue inmensa. Más adelante, gracias a la aparición de la escritura, estas civilizaciones fijaron relatos con carácter místico, didáctico y también religioso. O sea, estas civilizaciones desarrollaron diferentes anexos que lo hicieron dentro de cada una de sus literaturas, que lo vamos a ir desarrollando en esta oportunidad. Continuamos. ¿Cuáles son las literaturas que vamos a desarrollar el día de hoy, que son parte de la literatura en la antigüedad? Tenemos más, pero en esta oportunidad vamos a desarrollar las que acabamos de mencionar. La primera literatura que vamos a desarrollar es la literatura mesopotámica. Luego vamos a desarrollar la literatura egipcia, la india, la china y para culminar la literatura hebrea. Empezamos con la literatura mesopotámica. La literatura mesopotámica nos dice que florecieron diversas culturas durante esta literatura. Se desarrolló en el cuarto milenio antes de Cristo. ¿Cuáles fueron las culturas que florecieron en este tipo o en este momento? Fueron los sumerios, los arcadios, asirios y babilonios. Durante el desarrollo de esta literatura, tuvieron un tipo de escritura, que fue la escritura cuneiforme. Profesora, ¿qué será cuneiforme? En esa época la escritura cuneiforme era la que se empleaba mediante un punzón. Ellos hacían su escritura en un pedazo de tabla y encima de esa tabla ellos colocaban una arcilla húmeda y con el punzón iban desarrollando su tipo de escritura. Acá al costado podemos observar la imagen, que ese es el tipo de escritura cuneiforme que desarrolló la literatura mesopotámica. Desarrollaron también textos religiosos, poemas épicos sobre el origen que tuvo el mundo. Seguimos. Ahora tenemos a la literatura egipcia. La literatura egipcia fue también una literatura considerada de las más antiguas. ¿Por qué? Porque tiene su origen en el antiguo Egipto. Se desarrolló en el tercer milenio antes de Cristo. Esta literatura fue considerada, como les vuelvo a repetir, una de las primeras literaturas. Por eso fue considerada la más antigua. También se ha conservado gracias a que parte de ella está grabada en templos, tumbas y papiros. Estos papiros se dice que se guardaron dentro de los templos y de las tumbas para que estas tumbas estén protegidas. Ellos tenían ese tipo de religión o ese tipo de costumbre, ¿ya? También tenemos parte de su literatura, el libro de los muertos. ¿Y en qué consideraba este libro? Era una recopilación de fórmulas mágicas y religiosas destinadas a ayudar a los difuntos que ya se iban al más allá. Dentro de toda la literatura antigua o estas literaturas que se desarrollaron en la antigüedad, han desarrollado, valga la redundancia, tres tipos de escritura que fueron las más importantes. La escritura jeroglífica, que fue desarrollada exclusivamente por la cultura egipcia. Fueron signos que representaban un objeto dibujado. La escritura cuneiforme, como ya lo acabamos de mencionar, fueron desarrollados y elaborados por la literatura mesopotámica. Era de carácter silábico y pues obviamente
fueron desarrollados por todo el territorio mesopotámico. La escritura ideográfica, que fue una de las escrituras más difíciles, fue desarrollada en China, ya que cada signo expresaba una idea que ellos tenían. Esos fueron los primeros sistemas de escritura durante la literatura en la antigüedad. Ahora nos vamos con la literatura india. ¿En qué consistía la literatura india? La literatura india, vamos a hacerlo algo bien sintético, nos dice que en la India se produjo una literatura muy rica, o sea que fue abundante. Sus textos se escribieron en sánscrito, ustedes ya lo van a investigar. ¿En qué consistía lo que era sánscrito? Que fue les voy dando un dato, fue una de las lenguas más antiguas que se desarrollaron durante esta época. ¿Cuándo comenzó la literatura india? Comienza hacia el siglo IV a.C. Presenta dos géneros muy importantes que fueron el género épico y el género narrativo. Dentro del género épico tenemos uno de sus libros más importantes y representativos, que es el Mahabharata y el Ramayana. Ambos fueron escritos en el siglo II. Y dentro del género narrativo tenemos el Pachatantra, que fueron cuentos, novelas que se desarrollaron durante el siglo IV y V. El Mahabharata también podemos decir que es considerado una de las obras más extensas. Imagínense, se compone por infinidad de versos, gira alrededor de una trama central novelesca y legendaria que cuenta las luchas entre los hermanos Kuru y Pandu. Se intercambian episodios de gran trascendencia literaria. Continuamos ahora con lo que es la literatura china, que es una de la literatura que es un poquito más pequeñita. En China, la literatura se consolidó hace más de 3.000 años, a diferencia de la literatura india, que desarrolló los géneros china y narrativo y épica. Ellos desarrollaron la poesía y el teatro. Esos fueron sus dos géneros en los cuales ellos dieron más auge. Y para culminar tenemos la literatura hebrea. Fue una de las literaturas que más tuvo auge durante la literatura o de las literaturas que se presentaron dentro de la época antigua. ¿Ya? La literatura hebrea se concentra más en los libros bíblicos, en especial en el libro de Job. Este libro, que es considerado como la Biblia, reúne una colección de escritos sagrados por la religión cristiana. Consta de dos partes, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Se dice que el Antiguo Testamento está desarrollado por 4 libros: históricos, poéticos, proféticos y sapienciales. Entonces, chicos, eso es todo por